de abril de 1916, en los primeros comicios libres celebrados en el país, Hipólito Yrigoyen fue elegido presidente de la República. Desde ese día y durante 14 años, la Unión Cívica Radical condujo los destinos de la nación e inauguró en la Argentina el primer gobierno popular que le dio participación activa a los ciudadanos. Hipólito Yrigoyen había luchado durante 2 décadas al frente de la Unión Cívica Radical, levantando las banderas de la revolución, la intransigencia y la abstención electoral, aceptando una candidatura solo después de que se sancionara la ley Sáenz Peña, que garantizaba elecciones libres y sin fraude. La fórmula Yrigoyen-Pelagio Luna obtuvo casi 340.000 sufragios, derrotando al conservador Ángel Rojas, al demócrata progresista Lisandro de la Torre y al socialista Juan B. Justo. Pero en el colegio electoral necesitó los 152 votos de los radicales disidentes de Santa Fe, que le otorgaron uno más de los necesarios para acceder a la primera magistratura. Acompañado de hombres como Honorio Pueyrredón, Elpidio González y José Salinas, entre otros, Yrigoyen llegó a la presidencia sin establecer ningún programa de gobierno, pero con consignas claras como la moralidad pública, la pureza electoral y la vigencia del sistema federal, que le hicieron ganar la simpatía popular, sobre todo la de los jóvenes. Durante su primer gobierno, apoyó en 1918 a los movimientos estudiantiles que exigían la reforma universitaria y mostraba una manifiesta preocupación por los sectores más pobres de la sociedad. Sin embargo, un año después, debió recurrir al ejército para reprimir en Buenos Aires la protesta obrera conocida como la Semana Trágica, y en 1921 tuvo que enfrentar violentamente a los trabajadores rurales de la Patagonia. Pero, pese a estos conflictos, en aquellos años se vivía en la Argentina una moderada prosperidad. Había mejorado la calidad de vida de los trabajadores y los hijos de los inmigrantes accedían sin ninguna discriminación a la educación y a los cargos públicos. No tuvo que luchar con la oposición de otras agrupaciones políticas, pero sí con la disidencia en su propio partido. La Unión Cívica Radical se había dividido en antipersonalistas, que cuestionaban la política individualista del caudillo, y en los yrigoyenistas, que se atribuían una mejor interpretación del carácter popular, revolucionario y americanista del radicalismo, y acusaban a sus opositores de conservadores encubiertos. En las elecciones del 2 de abril de 1922, otra vez la Unión Cívica Radical llegó a la presidencia, pero con una figura antipersonalista, el doctor Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear había sido secretario del fundador del partido, Leandro N. Alem, y ministro plenipotenciario en Francia durante la presidencia de Yrigoyen. Su gobierno no tuvo contratiempos. Con una economía estable a partir del modelo agroexportador, fueron años de bonanza y tranquilidad, en tiempos en que los argentinos solían repetir: con una cosecha se salva el país. Y el país era estable, próspero, rico. 6 años después, en las elecciones de 1928, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente argentino que iniciaba un segundo mandato bajo la ley Sáenz Peña, tras ganar los comicios en forma tan contundente que logró acumular el doble de votos que todos los demás partidos reunidos. Obtuvo casi 840.000 sufragios frente a los 410.000 del binomio Melo-Gallo del Frente Único Antipersonalista y los 67.000 de la fórmula socialista Mario Bravo-Nicolás Repetto. En su segunda presidencia, Yrigoyen se proponía afirmar una política económica que defendiera los intereses nacionales y una política social que amparase a los sectores menos pudientes. Pero el viejo caudillo de 75 años debió enfrentar el hostigamiento continuo de las fuerzas conservadoras, que no podían derrotarlo en las urnas, además de las consecuencias de la crisis económica mundial que llegó al país en 1929 y que poco a poco le fueron restando el apoyo popular. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu lo desalojó del poder. Lo detuvo en los cuarteles de la ciudad de La Plata y lo envió en calidad de preso político a la isla Martín García.
Mientras tanto, una turba irracionalmente enemiga de Irigoyen tomó por asalto su modesta vivienda de la calle Brasil y destruyeron salvajemente sus muebles y pertenencias. Ese día se inauguró en la Argentina la triste práctica de interrumpir con las armas los gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo.